Clase número 13. Voy a seguir contando cómo fue mi experiencia tras haber tenido el primer sueño de mi vida consciente en el que fui, vamos a decir, visitada o contactada con mi guía espiritual y viví la iniciación, esta iniciación del corazón tan poderosa que narro en la clase 11 y que tuvo que ver con ayudar pues, a un montón de muertos sufrientes, de almas sufrientes. Y voy a continuar narrando mi experiencia porque, de nuevo, pues quiero extraer de ella una serie de cosas que sirven para tomar más conciencia y hacer una reflexión acerca de cómo funcionan estos fenómenos, cómo funciona la conexión o el contacto con la guía espiritual cuando no estás en una sociedad donde esta clase de temas se contemplan o se hablan con normalidad. Vamos a decir, todo esto no está normalizado y no tienes además a nadie a quien recurrir para plantearle una consulta sobre este tema con seriedad, que te tomen en serio. Así que bueno, como dije en la clase número 11, tuve ese sueño, me desperté muy emocionada, o sea, sentía un gran impacto energético en la zona del corazón y del pecho. Que esto, como ya dije en clases anteriores, hay una clase que se titula Anubis y Miguel y el cuerpo humano. Allí ya anticipo que observar las sensaciones del cuerpo físico es una pista importante. No es una pista definitiva, ¿de acuerdo? Porque hay muchas cosas que te pueden impactar positivamente y no todas son la misma clase de cosa. Las drogas euforizantes también te pueden hacer sentir bien y sin embargo no son tus guías espirituales, ¿me explico? O sea que las sensaciones físicas siempre son pistas que debemos observar y anotar en nuestro cuaderno de detective, tal como hablo en la clase 7. Pero, tal como hablo en la clase 6, o sea, voy haciendo así un repaso, ¿no? Pues para quien quiera volver sobre ello, en la clase 6 ya advierto que no hay que ser demasiado rápido sacando conclusiones y que no hay que tomarse las sensaciones físicas como si fueran, vamos, la verdad absoluta, o ya, pues vamos, que van a misa, en el sentido de decir no se pueden cuestionar y tienen que significar sí o sí lo primero que pensamos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, pero volviendo a mi historia, en este caso sí había una clara sensación de impacto en la zona del corazón que además me produjo muchas lágrimas, un llanto profundo asociado con sentir una emoción inexpresable ante algo que yo no tenía palabras a mis 14 años para describir aquello, pero lo sentía sagrado. Lo sentía como algo sobrenatural de tipo místico que me había sucedido, pero al mismo tiempo estaba desconcertada racionalmente porque no sabía cómo conjugar esa sensación y esa sensación de sagrado y de místico con todo el tema de algo así como espíritus sin paz, algo que sonaba a fantasmas, a andar lidiando con fantasmas. Porque el tema de los fantasmas yo no lo integraba, o sea, yo no lo tenía en la mente como algo que tuviera nada que ver con la espiritualidad. Mi definición de la espiritualidad no tenía nada que ver ni con fantasmas ni con casas encantadas. ¿Me explico? La sensación física sí fue una pista para mí, pero no la supe interpretar adecuadamente porque luchaba para entenderlo racionalmente y no tenía herramientas para hacerlo. No sabía a quién preguntarle. No tenía ni idea, tenía una sensación además de que si iba con esta historia pues a mis padres pues sería una mala idea, no lo iban a entender o iban a pensar pues que yo estaba teniendo obsesiones raras o bueno, me tratarían de quitarlo de la cabeza, me intentarían quitármelo de la cabeza. De momento nos plantamos en los 14 años y que yo no tenía a nadie de confianza a quien consultar, algo así. No estaba viviendo en una cultura, vamos a decir, ancestral, donde
esta clase de contenidos o de historias estuvieran normalizados o estuvieran debatidos, o donde hubiera una figura de referente, alguien, un personaje en la tribu al que decir, oye, mira, he tenido este sueño. No me quiero alargar poniendo posibles ejemplos, pero sí que con todos estos años pues yo he ido dándome cuenta de que sí, a veces hay personas no muy comunes, sino excepcionales, pero en las diferentes religiones y tradiciones espirituales del planeta siempre hay alguna persona que tiene algún conocimiento de esto. Lo que pasa es que son tan minoría que, bueno, no son fáciles de encontrar, también porque no suelen ser personas dadas a publicitarse. Entonces, bueno, cuando eres una adolescente que estás fuera de esos contextos y no tienes, bueno, que no tienes manera de hacer gran cosa, salvo tratar de entenderlo por ti misma. Y yo pues estuve tratando de entenderlo y tratando de saber qué hacer con eso. Y estuve rezando y estuve pidiendo a Dios claridad. De algún modo, pues yo pedía saber, pedía, no sé, entender lo que me había pasado. Y surgió en mí poco a poco una intensa idea que era, pues digo, bueno, tal vez hay una manera de que yo pueda realizar este sueño si me pongo en un contexto adecuado para trabajar con personas que estén en situación de muerte, moribundos, o personas que están muriendo o que han muerto. Y pensé, con aquello de los abrazos, abrazar, ¿no? Había tenido que abrazar a heridos en las guerras, o sea, muertos en las guerras, y tuve una experiencia de abrazar heridas. Tuve que abrazar también a muertos por enfermedad, así que para mí fue como abrazar enfermos. Y finalmente los muertos, aquellos locos, pues fue como abrazar personas vivas que estaban con ese problema. Y con mi mente lógica de adolescente de 14 años pensé, ya está, voy a estudiar enfermería. Me voy a hacer enfermera y así pues tendré un contacto físico directo con estas personas y será lo más parecido al sueño que he tenido. Vale, no será lo mismo que estar con una hilera de muertos por delante. Además, claro, yo me preguntaba, ¿dónde está Dios a mi derecha? Porque no lo había vuelto a sentir. No sabía cómo provocar eso ni de qué dependía que eso se manifestara. Yo no había vuelto a sentir la presencia a mi derecha para nada. Pero pensé, bueno, tal vez si me pongo en situación, como en el sueño, o sea, si me pongo en una situación de, pues por ejemplo, que estoy en un hospital trabajando y empiezan a llegar heridos o se muere la gente, pues porque hay un accidente o porque por enfermedad o porque... Digo, pues a lo mejor esa presencia a mi derecha aparece y me ayuda. Y entonces yo puedo, o sea, a lo mejor no abrazar directamente porque no es adecuado, a lo mejor en ese trabajo no te permiten ir abrazando a la gente así como así, pero a lo mejor es un abrazo de otra manera, es decir, les doy la mano. Me venía mucho la idea de darles la mano. Digo, yo tengo que estar allí al pie de la cama dando la mano a la gente. Entonces me empecé a enfocar en esa idea. Y algo en mí pues se tranquilizó porque pensó, bueno, entonces esto será así. Pero bueno, pues sucedió algo que yo no contaba con eso, pues mis padres no estuvieron de acuerdo. No les parecía, bueno, yo con su mentalidad de aquel tiempo, yo no quiero hablar mal de mis padres en absoluto, pues porque luego pues me han apoyado mucho en muchas decisiones que he tomado y muchas de ellas ni siquiera han salido demasiado bien. Quiero decir que no quiero que la gente se piense que mis padres pues eran crueles o intransigentes, pero ciertamente en el momento en el que yo les planteé que quería ser enfermera no lo entendieron. Porque ellos estaban muy fijos en la propia educación que habían recibido y tenían como muy en la cabeza de que sus hijos tenían que estudiar todos carrera superior. Estudios superiores, y en aquel entonces la carrera de enfermería en mi país pues era de grado medio, no era de grado superior. Además era una carrera que requería hacer prácticas
que era una cosa que a mí me gustaba mucho, porque eso ya lo dije, creo que en la clase número 1. Yo soy un alma de acción y me aburro fácilmente si no me dan cosas que hacer. O sea, si no tengo experiencias que me desafíen un poco. Entonces a mí me encantaba la combinación entre estudiar y hacer prácticas, porque yo pensaba, mira qué bien, enseguida podré tener la experiencia de estar en contacto con personas que están pues, en situación de enfermedad o de gravedad. Y podré poner a prueba lo que he soñado, porque yo todo lo que quería era realizar lo soñado. Pero todo eso a mis padres les sonó a que no. Dijeron que era una carrera de poca categoría y que yo me iba a convertir poco menos que en una sirvienta para limpiar, bueno, dijeron estas cosas que se suelen decir de las enfermeras y que no es que sean mentira, pero que es un poco prejuicio, porque el trabajo de la enfermera o del enfermero pues tiene mucho valor. Es decir, hoy en día no está tan desprestigiado tal vez, pero en aquel entonces para mis padres eso sonaba a poco prestigio, a sueldos bajos y a un trabajo pues un poco degradante, de tener pues que levantarle la ropa interior a los enfermos y andarles limpiando y tal. No querían que yo, una de sus hijas, hiciera eso. Dijeron, bueno, si te interesa el tema de la salud, estudia medicina, que es una carrera de grado superior y eso te va a dar un trabajo con más prestigio. Pero yo no me veía. O sea, es que había algo en mí que como, ¿qué? No, yo no quiero ser médico. Porque, bueno, no solo porque la carrera duraba muchísimo, es que no me parecía que fuera lo mismo. Yo me veía como muy de batalla, como muy a pie de cama, y pensaba, bueno, los médicos no hacen exactamente eso. Yo la imagen que tenía de los médicos era sentado detrás de una mesa de consulta en un despacho. Que vale que sí, en el hospital también van los médicos y se pasean por ahí, pero no es lo mismo que la enfermera que está allí normalmente cuando alguien se está muriendo. A veces no, bueno, yo realmente no tengo experiencia en un trabajo hospitalario, así que realmente puede que incluso estuviera fantaseando, o sea, que me estuviera imaginando que el trabajo sería de una manera y luego pues a lo mejor no es. Pero bueno, en resumen, yo en aquella época viví pues la primera experiencia de ver derribado mi intento de plasmar o materializar mi sueño y convertirlo en realidad. Ya en aquella ocasión creo que se lo conté a una de mis amigas, que precisamente ella empezó a estudiar enfermería al poco tiempo, o sea, empezó a prepararse para entrar en enfermería, porque me parece que estudió, bueno, otra trayectoria, y estaba estudiando de otra manera que podía acceder antes a esos estudios, ¿vale? Bueno, el caso es que fue la primera vez que recuerdo de mi vida de contarle a alguien un sueño que me ha impactado y tuve la complicidad y el apoyo de esta amiga, pero claro, ya no podía hacer nada para convencer a mis padres. De hecho, la carrera de enfermería costaba bastante dinero, había que pagar también por el tema de las prácticas y todo, y esta amiga, sus padres le permitían ponerse a trabajar a horario parcial para pagar parte de sus estudios, pero mis padres también se oponían completamente a que yo trabajara fuera de casa, aunque fuera, qué sé yo, cuidando niños o ayudando en una tienda para conseguir un dinero y hacer algo así. Ellos decían que solo, que tenía que estudiar y que me dejara de historias, que lo más importante era estudiar y que tenía que estudiar una carrera de grado superior. Entonces, bueno, pues yo con todo esto, pues de algún modo perdí el hilo de mi sueño. O sea, insisto, no quiero mal hablar de mis padres, ellos yo creo que hicieron lo que su interior les dictaba, o sea, en su sentido del deber de encarrilar a sus hijos, ¿no? Y pues claro, yo como no les conté el sueño, ellos qué iban a saber. O sea, y es que hubiera sido inconcebible, además para ellos, que yo estuviera planteándome pues ayudar a los muertos y que había sentido una presencia de Dios a mi derecha y que yo quería reproducir eso y que entonces tenía que estar en contacto con personas de una manera, pues digamos, menos intelectual, menos de médico, con su bata y sentado en su mesa de despacho, y más eso, más de batalla, más de estar ahí.
de estar ahí dándole la mano al enfermo. Bueno, yo tenía esa historia en la cabeza y no podía contárselo a mis padres. Bueno, no lo hubieran entendido. Y esto lo sigo pensando hoy, porque cuando luego más tarde he desarrollado cosas de mi camino espiritual, la verdad es que no, siempre he sido un poco la hija extraña, la hija que hace cosas que no saben ni qué pensar. Así que realmente era mucho esperar que ellos hubieran entendido mi insistencia con enfermería. Que yo al final me rendí porque también en aquella época, pues yo con mis 14 años no tenía, ni con 15 ni con 16, no tenía herramientas psicológicas tampoco desarrolladas para persistir en mi idea. No era tan testaruda como después he sido. Me rendí, no quería pues todas esas tensiones en casa y bueno, pues lo que hice fue derivar todo ese afán místico hacia una búsqueda, por otro lado, a través de la Iglesia. Porque también mis padres, que eran muy católicos, muy tradicionales, nos obligaron a las dos hijas mayores a ir a la parroquia, a reunirnos allí. Bueno, hacían charlas y cosas para los adolescentes, para los jóvenes. Yo de entrada no quería ir, no me apetecía nada. No tenía allí ninguna amistad, ningún contacto y además no me gustaba demasiado el ambiente que percibía y tal, pero pues de nuevo mis padres en su sentido del deber pensaron que era lo mejor para encarrilar a algunas de sus hijas y nos obligaron. O sea, yo lo recuerdo perfectamente que el viernes por la tarde, en lugar de salir con mis amigas o de salir pues como hacía pues toda la clase del instituto, o sea, lo que hacen los jóvenes, ¿no? Los adolescentes el viernes por la tarde, que salen por ahí juntos, bueno, pues a mí me tocaba ir a la parroquia, a reuniones y a cosas de esas de tipo religioso. Entonces, con unas cosas y otras, yo lo que hice pues fue lo que hace la vida. O sea, yo ahora hago una lectura desde la biología, desde lo más universal de la biología y de la naturaleza. Y entonces, ¿qué hace un ser vivo cuando lo van como encarrilando y encajonando en direcciones que no le convencen, pero no ve muchas más opciones? No quiere tener guerra, por así decirlo, no quiere violencia, no quiere discusiones, pero tampoco le convence mucho. O sea, lo están como empujando, ¿no? Como cuando al ganado lo empujan ahí por un carril y dice, ay, no me apetece y tal. Bueno, pues ¿qué haces? Bueno, pues como dice el dicho, la vida se abre camino. Es decir, la vida, el flujo vital que todos tenemos, y más a esas edades, es algo como muy fuerte, porque estás en la pujanza de todo el desarrollo hormonal y de crecimiento va a estallar en esos años. Entonces, eso es un poco incontenible. Tú puedes más o menos tratar de encarrilar a un adolescente y tratar de meterlo como en un recipiente, por así decirlo, que tú consideres seguro, pero si algo en él pulsa por ir en una dirección que tú le estás prohibiendo, ya encontrará la manera de ir de todos modos hacia allí. O sea, es decir, la vida se abre camino. Y lo que es innato, lo que es genuino, lo que va con nosotros de nacimiento, lo que es de Dios, busca un camino aunque se lo estén tapando o aunque se lo estén prohibiendo. Yo lo hice pues así, no desde la rebeldía exactamente, sino desde la aceptación. De tan obediente que me volví a mis padres, me adapté, me terminé adaptando a todas esas reuniones en la parroquia y me acabé aficionando a las mismas. Y empecé a desarrollar pues toda una inquietud, un interés en todo el discurso que me llegaba a través de la Iglesia. Y de ahí surgiría, pues tiempo más tarde, un compromiso que yo realicé dentro de determinada organización, asociación eclesial local, de la que no voy a hablar porque este canal no es para hablar de terceras personas ni de cosas que puedan suscitar curiosidad, rumores y chismorreo. ¿De acuerdo? Pero quiero decir que yo con 16, 17 años ya tenía muy claro, empecé a tener muy claro que yo quería ir más allá con el tema de la espiritualidad y con el tema de Dios. Ya había creado unas cuantas relaciones de amistad que eran creyentes, que estaban vinculadas con la parroquia. Tenía un grupo de amigos, una pandilla de creyentes, no solo las amigas del instituto,
que no estaban en esa onda, sino que tenía, digamos, la otra vertiente. Pero no me bastaba, yo quería más. Que es normal porque, claro, sí había tenido ese sueño a los 14 años. De hecho, es que me podría remontar a anécdotas de mi infancia que también hoy me dicen mucho del impulso místico que yo tenía desde que era muy pequeña. Pero no puedo dar tantos detalles ni alargar tantas cosas, que no tiene sentido contar tantas cosas de mi vida aquí, excepto lo que pueda servir a otras personas para verse reflejado o por lo menos para decir, contrastar, ver cosas que hagan pensar, ¿no? Pensar acerca de la vida de cada cual como ha sido. Entonces, bueno, yo tenía muy claro, decidí por mí misma, dije, yo quiero ir a más, yo quiero dar mi vida a Dios, o sea, yo quiero estar unida a Dios, yo quiero ir a por lo de aquel sueño que todavía me acordaba, aunque no tenía ni la más remota idea de cómo realizarlo, pero se me ocurrió la idea, digo, a lo mejor dentro de la iglesia puede ser. Pues porque la Iglesia se ha caracterizado siempre, o eso pensaba yo, pues por todas esas acciones caritativas, por vivir para ayudar a los demás. Y bueno, pues yo me amoldé mucho a todo el ambiente eclesial y al final, para sorpresa de mis padres, pues eso, tomé una decisión y a los 19 años me marché de casa de mis padres para vivir en una comunidad religiosa laica, ¿vale? No de monjas, o sea, no haciendo votos, pero sí era una comunidad. O sea, es decir, yo no iba a vivir sola, iba a vivir con otras personas y había, bueno, todo aquello pues era un grupo con sacerdotes y cosas de estas muy de la iglesia. Bueno, mis padres todo aquello les pilló muy de sorpresa porque, claro, su intención al obligarnos a ir a la parroquia nunca fue provocar eso. Yo creo que ellos sencillamente estaban esperando pues que sus hijas cultivaran una serie de relaciones con personas creyentes, tenían el deseo, pues eso, de que tuviéramos amistades de ese tipo y que más adelante, bueno, pues lo normal en su época, pues hubiera sido pues que te echas un novio de la iglesia y pues oye, pues un novio formal y estas cosas que se piensan, ¿no? Las hijas con novio, estudiando carrera y haciendo las cosas normales que mis padres vivieron en su época, en fin. Eso es lo que ellos esperaban, no que de repente yo me marchara. Y no solo eso, mi hermana mayor dio un paso siguiéndome de alguna manera, dijo yo también. O sea que nos fuimos dos hijas a la vez. Y esto fue un golpe muy fuerte en mi casa, ¿vale? O sea, sobre esa historia pues no voy a hablar, pero quiero decirlo, dejarlo bien claro para que se vea hasta dónde pueden llegar las consecuencias de un sueño, cuando el sueño realmente viene con toda esa carga de energía y de intensidad. O sea, que el sueño lo tuve a los 14 años y estoy hablando de que a los 19 me estaba yendo de casa de mis padres. Porque tenía inquietudes espirituales y religiosas, pero también porque en el fondo no había olvidado el sueño y pensaba, tal vez dentro de la iglesia encuentre un camino para realizarlo, aunque sea a largo plazo. Porque yo ya me daba cuenta además que la organización con la que me había comprometido tendía a ser un poco intelectual para mi gusto. O sea, bueno, que no vi así aparentemente mucho trabajo asistencial o caritativo, pero bueno, sí que había algunas personas dedicándose a ciertas labores y pensé, bueno, yo tal vez me puedo abrir camino aquí y haré algo, o sea, encontraré una manera. Y también pensé, bueno, a lo mejor alguno de estos sacerdotes tiene una idea y a lo mejor pues esto no está escrito de manera abierta en la iglesia, pero a lo mejor alguno de estos sacerdotes es como esos santos o esos directores espirituales que he leído a veces que existen en los libros sobre vidas de santos y que tienen como una conexión entrenada por la oración y que les puede llegar una respuesta de parte de Dios. Y yo a lo mejor les puedo plantear una consulta y a lo mejor ellos reciben, yo qué sé, una inspiración del Espíritu Santo que les dice, mira, dile a esta joven que haga esto y esto. Por ahí van los tiros. Y esa era toda mi película mental.
que claro, pues yo tampoco la podía contar así como así. O sea, no dije nada, simplemente pues di los pasos que di. Luego, claro, ¿qué me encontré? Me encontré pues con todo lo contrario de lo que yo estaba buscando. Y eso pues fue, bueno, pues un gran evento en mi vida, tan maravilloso como catastrófico. Lo puedo resumir así: las dos caras bueno, las dos caras de una moneda o los dos filos de una espada, no sé cómo definir aquello. O sea, fueron un par de años que yo estuve viviendo en una serie de sitios, aprendí muchísimo, tuve algunas vivencias muy bonitas, pero luego pues muy catastrófico todo, porque me encontré pues con toda una serie de corrupción eclesial y toda una serie de cosas que en realidad ya se dice en los medios ahora mismo que hay, pero una cosa es que tú leas y otra cosa es que te lo encuentres. Además, yo en aquella época no sabía nada de todo esto. Yo estuve trabajando en un lugar, ¿no?, de la iglesia, no voy a dar detalles ni nada, pero pues yo, por ejemplo, pues hacía mucho el típico rol que han hecho siempre las mujeres en determinados ámbitos, limpiar. Bueno, si veis el vídeo de las almas que limpian, bueno, o sea, cuando me fui de casa de mis padres ya estaba limpiando. Bueno, en realidad llevaba limpiando desde que era niña, pero quiero decir, salgo de casa de mis padres y me pongo a limpiar y limpio dentro de la iglesia, en todos los sentidos. Entonces, bueno, limpiar y cocinar y ayudar en la cocina y, bueno, y mantener y reparar un espacio y atender todo un espacio. Bueno, todo ese tema de las almas reparadoras de lugares y de espacios, eso ya lo empecé a vivir allí. Allí tuve mis primeras experiencias y descubrí que se me daba bien, descubrí que tenía un don con eso, me gustaba, pero al mismo tiempo vi cosas que, bueno, que digamos se me cayó el alma a los pies, como dicen en España, pues porque estuve, pues, qué sé yo, sirviendo la mesa y compartiendo la mesa a veces, pues con sacerdotes, incluso en alguna ocasión con algún obispo, pero sacerdotes que acababan debatiendo y discutiendo acerca del diferente dinero que les proporcionaba cada parroquia. O sea, unas conversaciones que, claro, yo tenía ese ideal de las vidas de los santos que había leído, ¿no?, de personas que solo se preocupan de lo espiritual y no están debatiendo sobre si tal parroquia es mejor que otra porque los feligreses dan más dinero o yo qué sé. O sea, estas pugnas de poder internas las empecé a descubrir y me quedé bastante, lo que se dice, escandalizada. Pero eso no fue lo peor, porque me encontré pues con esto que sale tanto en los medios de comunicación, todo este tema de los abusos sexuales. Tampoco voy a entrar en eso porque el tema se me desviaría, pero quiero decir que, bueno, como dicen en España, me tiraron los trastos más de una vez. O sea, bueno, quiero decir que hubo un sacerdote y una mujer con autoridad en esa organización que, bueno, intentaron hacer una serie de cosas conmigo y tal, y hubo una serie de anécdotas muy feas que hicieron pues que a mí se me cayera al suelo pues toda la idealización que yo tenía, no solamente de aquella organización en sí, sino de la iglesia, porque claro, yo de lo que me di cuenta es que se encubrían unos a otros. O sea, en fin, es un tema muy, muy amplio y realmente este canal no está hecho para debatir en contra de las estructuras religiosas en sí. O sea, no está hecho para deprimir a las personas que a lo mejor encuentran un consuelo en la iglesia. Pero bueno, sí tengo que contar mi verdad. Y mi verdad fue esa. O sea, mi verdad fue que la experiencia hoy, bueno, si la contara hoy así con pelos y señales, a un psicólogo o a cualquier persona dirían, es una experiencia de libro. ¿Qué quiere decir? Es tan típica, tan architípica, que no me ha pasado nada que no le haya pasado a muchas otras personas. Y lo que a mí en su momento me pareció tan fuerte, tan traumático, porque de hecho me quedé traumatizada por el shock de ver lo que había. O sea, no solamente lo que había, sino cómo se tapaban unos a otros. O sea, como me quedé traumatizada y tal, pensé
como el pensamiento de muchas víctimas que te está pasando porque tú estás haciendo algo mal, te has equivocado o porque no has sabido acertar con la clase de personas con las que te has movido. Bueno, en fin, entras en toda clase de pensamientos que solo giran alrededor de tu persona y no sabes ver toda la perspectiva más grande, el panorama general. Como sea, yo a pesar de todo tenía mucha esperanza y no quise tirar todo por la borda. Seguía pensando, bueno, tal vez son estas personas con las que me he encontrado, pero hay más gente, yo voy a seguirlo intentando. A lo mejor es que no lo he entendido bien. Este es un pensamiento que he tenido muchas veces, es muy típico de mi persona. A lo mejor es que no lo he entendido bien. A lo mejor si lo explico de otra manera me van a entender. A lo mejor si les planteo la pregunta de una manera mejor me van a responder. Y me recuerdo pues un día, que fue un día de estos, pues que también fue por estas fechas, porque recuerdo que era en el mes de junio. El mes de junio del año 1992, el año de las Olimpiadas, me acuerdo. En fin, bueno, de las Olimpiadas en Barcelona, o sea, en España, en Barcelona. Bueno, pues me acuerdo y ¿qué pasó? Que fue un día decisivo porque yo me atreví por fin a tomar a un sacerdote que era el que se me había recomendado, el que supuestamente tenía que ayudarme más en todo mi momento y tal. Bueno, pues yo me atreví a solicitar pues como un rato de pedirle consejo, de pedirle consulta, de vernos a solas y pensé, le voy a contar mi sueño, le voy a contar aquel sueño que tuve con los muertos, con los espíritus, con la casa llena de espíritus, a ver qué me dice. A ver si, yo qué sé, digo, porque a lo mejor es que soy yo la que está interpretando mal todo y a lo mejor este hombre tiene un conocimiento que me puede ayudar o a lo mejor puede rezar a Dios en ese momento y le viene algo, aunque tenga sus defectos como toda persona. Pues porque yo soy perfectamente capaz de pensar y de plantearme que a veces pues uno no está inspirado, tiene malos momentos, incluso puede hacer algo malo un día, pero luego, pues, qué sé yo, querer rectificar. Bueno, yo siempre estaba disculpando y siempre estaba buscando la esperanza en el sentido de decir, me costaba mucho asumir del todo ciertas cosas. Que no es nada malo tener esperanza, no es nada malo tratar de comunicar lo propio cuanto mejor, mejor. O sea, no es nada malo todo lo que estoy diciendo, pero en mi caso tal vez, digamos que tenía demasiada ingenuidad, en esa época ya tenía 20 años, pero todavía estaba saliendo de la infancia en cierto modo. O sea, toda esa experiencia lo que hizo fue llevarme pues, a una crisis de madurez, vamos a decir, de desarrollo, ¿no? Pero por la vía más dolorosa posible, que es la del desengaño, la de la decepción y la de, pues eso, vivencias muy duras. Porque quien haya vivido abusos, aunque claro, yo no era una menor de edad, ¿vale? Pero es igual, o sea, cuando una autoridad espiritual se propasa contigo y lo hace más de una vez y además son dos autoridades, un hombre, una mujer, bueno, unas historias allí bastante, en fin. Cuando descubres además que esto pues les pasa más porque te lo dicen compañeras. En fin, hay toda una serie de historias allí. El caso es que, bueno, yo a pesar de todo, pues como digo, quise apostar por la mejor posibilidad posible, o sea, por la mejor opción posible, y pregunté, y me logré citar con este hombre, y nos vimos, le conté el sueño, y automáticamente, en cuanto se lo conté, yo noté perfectamente en el silencio breve que él tenía, o sea, que él guardaba un silencio, la cara, la expresión, el tono de voz, yo noté que mi sueño le estaba desconcertando, le había pillado por sorpresa porque se imaginaba que yo le iba a hacer otra clase de consulta. Y resulta que le estaba contando una cosa sobre la que no tenía ni la menor idea ni sabía qué decir. Pero era un hombre muy astuto, esa es la palabra, astuto. Un chamán diría que su animal de poder era el zorro. De hecho, es que hasta se parecía físicamente. O sea, esto es una cosa que yo luego he trabajado durante ciertos años de mi vida que fueron complicados. Yo
logré intuir a veces situaciones buscando la semejanza física entre las personas y su animal de poder, o sea, lo que dicen en el chamanismo tu animal del alma, o sea, la parte instintiva tuya de qué rasgos animales se nutre más. Esto es un tema intuitivo, bueno, lo dejo así dicho, pero sí, o sea, yo creo que en el marco del chamanismo hubieran dicho su animal de poder es el zorro, que tiene muchas cualidades y está muy bien cuando es bueno, pero en este caso no era tan bueno. En todo caso, que le hizo su astucia, le hizo encontrar enseguida una respuesta que no venía del conocimiento, pero en la que pretendía, pues de algún modo, quedar en buen lugar y tratar de evitar que yo me acabara marchando, que es lo que al final hice. Porque después de haberle contado pues ese sueño que narro en el vídeo de la clase 11, él me dijo que él pensaba que yo ya estaba realizando mi sueño. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que estoy realizando el sueño? Yo pensando, ¿dónde están los difuntos, las almas, los fallecidos? ¿Dónde? Yo no estoy abrazando hileras de muertos, ni siento a Dios a mi derecha. Es que de hecho no lo había sentido más. Y estaba metida en la iglesia, estaba rezando, estaba ayudando en las misas, estaba sirviendo la comida a sacerdotes y no sentía la presencia de Dios a mi derecha, como en el sueño. O sea, sí que había tenido algunos momentos de intuición, de sensación, había notado cosas que curiosamente tenían que ver con acordarme de los muertos. O sea, pues, por ejemplo, en un lugar en el que estuve trabajando, que era un espacio antiguo que se estaba restaurando, de origen medieval, bueno, pues yo me acordaba siempre de las lápidas que había en el suelo, las tumbas, y mantenerlas limpias y ponerles unas flores y tal, y estas cosas, ¿no? Yo qué sé, eran impulsos que me daban y tal, pero vamos, que yo no había sentido nunca más aquello de Dios a mi derecha, lo cual para mí pues era como una señal de que yo no estaba dando todavía con la tecla, porque tenía esa sensación de cuando dé con la tecla tiene que producirse algo significativo, yo tengo que poder sentir algo. Bueno, entonces claro, este sacerdote me dijo, no, ya lo estás realizando, y digo, ¿cómo? Y entonces me dijo, no, claro, porque tú aquí ya estás ayudando a gente. Y yo me quedé tan desconcertada que no supe rebatir su respuesta. Recuérdese que tenía unos 20 años por aquel entonces y que, pues eso, todavía venía de un carácter bastante inocente, ingenuo e infantil. No eran los 20 años de muchas jóvenes de ahora. Pero claro, me quedé desconcertada y ya no lo supe rebatir, pero mi mente pensaba, ¿y en qué se parece lo que yo estoy haciendo con ayudar a almas de difuntos que vienen traumatizados de guerras, de enfermedades penosas o de locura? No se parece en nada. Porque sí, es verdad, yo estaba ayudando a gente, pero básicamente yo estaba trabajando de gratis para la iglesia, que esa es otra, nunca me pagaron nada. Vale que, bueno, esto se da por sentado en muchos lugares religiosos, que se considera que tu trabajo es voluntariado, pero recuérdese que yo me había ido de casa de mis padres, estaba viviendo en un lugar de la iglesia y no se me daba nada, nada es nada. Vale, comía allí y tal, pero por ejemplo si tenía que ir a la universidad, pues no me podía ni tomar un café, salvo que, pues a veces con algún regalo que mi familia me hacía en Navidad, algún dinero que me daban, pues yo lo dosificaba para tener algo de vez en cuando, ¿eh? Y si tenía que comprarme ropa, pues tenía que ir a pedirla a las organizaciones benéficas de caridad, o bien pues de vez en cuando, pues si alguien de mi familia me regalaba algo, ¿me explico? Yo llevaba una vida realmente de pobreza. O sea, de pobreza en este sentido, y estaba trabajando todo el día para ellos. O sea, yo estaba trabajando y dando mi fuerza vital de juventud a una organización eclesial y a una institución. Y bueno, además no estaba dando nada de mi vitalidad a nadie realmente necesitado como las almas de aquel sueño. No voy a entrar en el tema del trabajo gratuito que tantas mujeres han hecho también
algunos hombres, porque yo conocí en esa organización hombres jóvenes, y cómo se nos ha negado y ninguneado, y cómo después, pues yo cuando me fui de allí, pues nunca nadie pues hizo un informe, no tuve currículum de ningún tipo, perdí todas las relaciones que tenía, todas las amistades, todo lo que estaba relacionado, claro, estaba todo relacionado con la iglesia. Yo salí de allí y fue casi prácticamente como dejar una secta. Te dicen sí, 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 seguiremos en contacto, tal y cual, pero vamos, nada. Ya no interesa si se acabó. Y tú pues intentas y piensas y tal, pero no, nada. O sea, tienes que empezar de cero, es una situación, realmente difícil. Pero no quiero entrar en ese tema. O sea, yo lo que quiero decir es que no se parecía en nada lo que yo estaba viviendo con lo del sueño. Entonces, claro, pues aquello fue como que me cayó la ficha realmente de dónde estaba, en el sentido de aquí no vas a encontrar quien te ayude. O sea, a realizar eso que es lo que se te dijo en un sueño en el que sentiste lo más parecido a Dios, se te dijo que eso era lo que tenías que hacer en esta vida. Aquí no te van a ayudar a hacer eso, y además no hay nadie en toda esta organización que haga algo similar. Tal vez podrías buscar en otras organizaciones, en otras fundaciones u órdenes religiosas. Pero claro, como yo además había visto pues esos debates y discusiones entre sacerdotes, me había asomado a la corrupción eclesial económica y de otros tipos, pues estaba muy desengañada. O sea, como sabrá pues cualquier persona que trabaje con personas traumatizadas y en estado de crisis profunda, es difícil a veces, o sea, no puedes tener una mente sosegada, así como así decir, bueno, tómate un tiempo, busca otra cosa. O sea, cuando te caes con la carpeta al suelo, te caes con la carpeta al suelo y no estás para llamar a otras puertas de la iglesia. Pues porque te has pegado un batacazo muy grande y primero te tienes que recuperar. Y porque además has visto, como digo, pues había cosas que me chirriaban mucho. Entonces yo recuerdo aquel día que hablando con aquel sacerdote tuve esa sensación de que me cayó algo, y no solo eso, creo que fue la primera vez estando despierta que escuché a mis guías o algo de mis guías y empecé a oír una voz interior, porque empecé a oírlo, igual por el estrés o por la situación tensa que había allí, porque aquel hombre estaba como queriendo... no sé, como retenerme, ¿no? Se daba cuenta que yo estaba como poniendo en duda las cosas y me quería retener. Y entonces empecé a oír una voz interior que me decía que todo lo que me estaba diciendo ese hombre era mentira. Empecé a oír mentira, todo es mentira. Esto es mentira. Y era como un mandato interior de sal de aquí porque estás en un sitio donde reina la mentira. Todo esto es mentira. Y era como fuera. Empezar de cero. Y casi que me asusté, porque yo no estaba pensando, o sea, yo no era la clase de experiencia que yo esperaba tener. Así que, bueno, actué con prudencia, sencillamente tomé nota de esa voz interior, esa cosa de mentira, mentira, todo es mentira. Este señor te está mintiendo, te está diciendo cosas, no porque quiera mentirte adrede. Era como la voz me estaba advirtiendo de la falsedad, que puede ser incluso una falsedad bien intencionada. Puede ser que ese hombre pues esté creyendo que está haciendo lo mejor para ti, pero no sabe no sabe nada de lo que tú le estás planteando y está fingiendo que sí. Y lo mismo se aplica a otras cuestiones que él estaba manejando. De hecho, con el tiempo yo descubriría que este señor, es que este señor era uno de los abusadores de esa organización. Porque me encontré después con mujeres que también dejaron ese lugar, esa organización, y me contaron. Y además yo tuve una vivencia con este señor y con otra mujer que intentaron algo conmigo. En fin, que fue verdad. Que lo que quiero decir es que aquella voz que me vino a decir interior, todo esto es mentira, y que me daba como ese mandato de sal de aquí, porque si a Dios le gusta algo es la verdad. Tú no puedes estar en un sitio con tanta mentira. Pues yo creo que esa voz, o sea, no la sentí como, pues hoy diría, han sido mis guías, ha sido Miguel, pero
Tenía bastante de migueliano, la verdad, por la contundencia y por el modo de sentenciar, porque Miguel es muy así. No se anda ni con largos discursos ni con largos rodeos, plaf, plaf. Sentencia. Y bueno, no sé lo que fue, pero en todo caso, yo me tomé mi tiempo, estuve unos meses de crisis, estuve deambulando de aquí para allá, porque cuando se empezaron a dar cuenta de que yo tenía crisis en la institución, bueno, pues me fueron cambiando de sitio, ahora vas con unas personas, convives con otras, a ver si se te pasa la crisis con otros referentes, pero al final estaba de Dios que la última mujer con la que me hicieron convivir, o sea, me pusieron a convivir con otra mujer, y resulta que, esperando que nos arregláramos, coincidió que las dos estábamos viendo y sintiendo las mismas cosas, y ella estaba decidiendo para su interior, pues como yo, dejar todo aquello. Y bueno, pues nada, ese episodio de mi vida quedó terminado. El sueño seguía sin realizarse. Y entonces pasamos a la etapa que yo llamo los años oscuros. Oscuros porque yo me fui de un extremo a otro, o sea, en un intento de sobrevivir, de adaptarme y de rechazar de plano todo lo que había visto de mentiroso, de lo que yo veía que, bueno, en fin, todas esas cosas. Yo me fui al otro extremo y dije, bueno, esto de la espiritualidad tal vez es una historia, un cuento que nos han contado y vale, yo he tenido algún sueño y alguna cosa, pero voy a tener que dejarlo en el misterio y voy a tener que resignarme a la idea de que aquí abajo en la tierra no hay nadie que pueda saber de estas cosas, así que si Dios quiere algún día ya me iluminará, pero yo ahora lo que voy a hacer es vivir la vida como buenamente pueda y dejarme de iglesias, de rollos y de religiones. Y bueno, de hecho me quedé tan traumatizada que me empezó a costar entrar en una iglesia porque me venían los malos recuerdos. Que a veces he pensado, fíjate tú, pues no será que a veces hay, bueno, personas que interpretan mal, ¿no?, el rechazo a las cosas de la iglesia como si fuera que estás poseído por demonios. Bueno, pues puede ser, habrá muchos casos que sea así, pero habrá casos que a lo mejor les ha pasado, como me pasó a mí. Que estuve 7 años que, vamos, que me picaba todo si entraba en un recinto eclesial. Y que lo evitaba en lo máximo. ¿Por qué? Porque me venían los malos recuerdos y se me descomponía hasta, vamos, el estómago. Pero no porque yo estuviera poseída por nada, sino porque es que no me habían tratado bien y había visto cosas que no tenía que haber visto. Y me habían tratado mal. O sea, no conforme a la ley de Dios, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, en esos años oscuros, ¿qué sucedió? Bueno, a pesar de todo, Dios seguía conmigo, llamándome a su manera, a través de los sueños, para que por fin empezara a coger el hilo de la cuestión. Entonces, bueno, yo me fui al otro extremo, me fui a lo descreído, a lo escéptico, no tanto como atea, porque seguía sintiendo que había algo superior, solo que era muy misterioso y no se podía conocer. Pero bueno, estaba ahí. Dejé de leer todas las lecturas que antes tenía de cosas de libros espirituales y religiosos. Nada. No me leía nada más que novelas y frivolidad. Me pasé al diseño de moda. ¡Hala, venga! ¡A la fiesta! ¿Y qué pasó? Pues que entonces en sueños empecé a tener sueños, a cual más místico, raro y extraño, los chamanes entraron en mis sueños, que eran seres y personas en los que yo no estaba pensando para nada. Y empecé a soñar pues con todos los sueños de indígenas de los que hablo en la clase, pues creo que en la clase 3, donde digo dónde hay que ir para aprender, creo que es allí. Y en la clase que también se titula Mis indios, mi Biblia y mi madre naturaleza. En esas clases hablo de ello. Bueno, pues empecé a soñar con indígenas de todo el planeta y empecé a tener sueños con espíritus de la naturaleza y con cosas muy raras que no había leído tampoco en ningún sitio. Pero el sueño que yo había tenido a los 14 años, para esa época ya estaba prácticamente olvidado. O sea, yo aquello, para mí era como, vamos, como si me hablan de una vida pasada, de algo casi remoto, que no recordaba casi nunca.
Lo había abandonado porque ya me había rendido a que eso no podía realizarlo y que probablemente solo fue un sueño maravilloso que tuve un día, pero que, yo qué sé, no podía hacer nada. Entonces, claro, como lo había apuntado en uno de mis diarios, pues aquello permaneció guardado en un cajón y resistió todo ese tiempo. Y lo pude rescatar años después, pero de entrada yo lo olvidé. Y sí me interesé por el chamanismo, empecé a leer libros de cosas de estas, y por el tema de los sueños, empecé a investigar el tema de los sueños, me leí libros de psicología, de sueños, de no sé qué, de Jung, de Jodorowsky, de esto, de aquello. Bueno, pero olvidé todo el tema de las almas de los difuntos, hasta que empezaron a aparecer también en sueños. Y entonces, bueno, ¿cuál es el mensaje que quiero transmitir con todo esto? Que cuando te viene, o sea, cuando se trata de un contacto real, con guías reales, y cuando algo es de Dios, o sea, que va congénito con tu ser, o sea, la vida le puede poner muchos obstáculos, te puede dar la vida bofetadas por todas partes, te pueden sacar de ese camino una y otra vez y te meten en otro camino que es contrario. O sea, y acabas haciendo las cosas contrarias a las que has soñado, pero el sueño persiste. O sea, de algún modo hay una energía del mundo sagrado que te sigue yendo a buscar. Y si no te busca por la calle, te busca en sueños. Y si en sueños no puede porque no te acuerdas, entonces te busca por la calle, da igual. El caso es que te va a buscar. E insiste. Insiste, insiste, pues porque va a insistir toda tu vida, porque ese es el kit del asunto. Que lo que viene contigo de nacimiento y lo que es de Dios, o sea, cuando es como un diseño de tu alma, de que tu camino espiritual y tu vocación tienen que ver con venir a realizar eso, en mi caso, venir a llevar paz a lugares, llevando paz a espíritus, pues eso, es como te sigue llegando. O sea, te sigue llegando insistiendo, 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 cambiando de forma, claro, y buscándote pues desde diferentes direcciones y caminos. Es como, bueno, no lo escuchas en francés, lo vamos a probar en inglés tampoco, en italiano, en armenio, en ruso, en chino, en lo que sea, te lo van diciendo en diferentes idiomas. Y así pues fue esa etapa de mi vida. Entonces, bueno, otra cosa que puedo extraer de esto, para que la pueda reflexionar la gente que me oiga, es que el olvido y la pérdida de sentido, la pérdida de orientación y de rumbo se producen muchas veces, no porque el cielo no nos envíe mensajes, no porque el mundo sagrado no nos envíe algo, sino porque si nos encontramos en un contexto en el que no tenemos a nadie con quien hablar de eso, nadie que nos tome en serio, nadie que tenga un poco de conocimiento de eso, es muy difícil integrar un sueño de esas características y realizarlo. Es muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? Que la mente se protege, el corazón se protege porque le causa tristeza, el alma se pone triste cuando no puede realizar su vocación en esta vida. Entonces, para protegerte, olvidas, archivas las cosas y dices, bueno, prefiero no pensarlo porque me pongo triste, me causa depresión, me causa una sensación de que estoy viviendo en un sinsentido porque no estoy haciendo lo que mi alma vibra por hacer. No estoy encontrándome con Dios a mi derecha, no estoy realizando mi vocación y bueno, todavía al día de hoy puedo sentir la enorme carga de tristeza que sentía mi alma en esa época de manera subconsciente porque yo no era consciente de ello. Yo estaba completamente sumergida en mi vida de juventud como estudiante de diseño de moda, más tarde pues me saqué el título y tal, y yo estaba completamente identificada con un personaje de mujer joven, exitosa, lanzada, no sé qué, que sí, vale, tiene intereses exóticos, mira, se lee libros de antropólogos y de chamanes y de no sé qué, y habla por las noches con otros soñadores en un chat sobre sueños y tal, pero que no, yo triste de qué, no, si todo me va muy bien. Pero en el fondo mi alma estaba llorando. Porque además es que incluso al día de hoy, cuando evoco aquello, cuando reviso esa etapa de mi vida, me sigue llegando la tristeza y la desesperación de mi alma, que gracias a Dios
se pudo empezar a solucionar. Pero eso ya lo contaré en otro episodio, porque me llevaría su tiempo, como se ve. O sea, fueron muchos años los que estuve perdida. Perdida en el sentido de decir, el mensaje me había llegado, lo había llegado hasta escribir, lo había intentado realizar, no una vez, sino dos. Una con el intento de estudiar enfermería, me lo bloquearon, con muy buenas intenciones, pero fue bloqueado. Y dos, en la iglesia. Pues gracias a Dios, pues sí hubo la voz de alguno de mis guías que ya me advirtió de que aquello no iba bien, pero a pesar de todo me costó pues mucho tiempo llegar a tomar la decisión definitiva de salir y de marchar y de empezar de cero. Y para entonces, pues ya, bueno, es que mi vida ya se había desencaminado tanto que ni siquiera me planteé retomar estudios universitarios o volver a preguntar a mis padres, oye, ¿me podéis ayudar que sigo queriendo estudiar enfermería? Porque para entonces, o sea, mi alma había dado tantos tumbos y yo había recibido tantas bofetadas y desengaños que ya no quería estudiar enfermería. No. Yo ahora estaba enfocada en lo del diseño de moda porque pensaba que me iba a dar pues, más experiencias de vida y más felicidad que todo aquello del pasado que asociaba con fantasías místicas y espirituales que no tenían un sentido y que nadie, o sea, que no. Así que, claro, pues estaba completamente con el rumbo perdido. ¿Pero por qué? Pues porque no estaba en un contexto favorable, no porque yo no hubiera insistido y porque no hubiera hecho todo lo que se me ocurrió. Entonces, bueno, yo cuento esto porque, aunque pueda parecer deprimente el espectáculo, o sea, el panorama que estoy pintando, en realidad lo hago para descargar sentimiento de culpa. Hay mucha gente que me puede estar oyendo y que piensen, ay, qué lástima, no sé si estoy cumpliendo realmente mi misión de vida, si es que la tengo. Porque ni siquiera sé si tengo una misión de vida o un alma, una vocación, si soy un alma así o un alma asá. No lo sé, no lo tengo claro, por lo tanto no sé si vine a hacer algo o simplemente a ver pasar el tiempo, no lo sé. Y hay gente que se siente muy mal con esto. Sienten una carga de culpabilidad, de no lo he hecho bien, tal cual. Bueno, pues yo creo que toda esa culpabilidad sirve de poco, solo nos aplasta más en la depresión. Y a mí mis guías siempre me han conducido a despegar la vista del suelo, a despegar la vista digamos, de mi mesa, de mis pies, y decir, mira alrededor. Y entonces sí, hay una parte que es tuya, digamos, de tu responsabilidad, pero cuando ves el sistema en el que estás metido, cuando ves todas las interacciones, todas tus relaciones, y empiezas a revisar una por una, y todas las cosas que has intentado, y todo tal, y te das cuenta de que realmente el éxito no dependía ni mucho menos solo de ti, sino de las relaciones que tenías, de las interacciones, las respuestas de los demás. Y que estas fueron negativas, pues dices, bueno, hice lo que pude. Y por lo menos te quedas en paz respecto a tu trayectoria, ¿me explico? Que no será el caso de todo el mundo. Puede haber gente que a lo mejor no ha hecho todo lo que ha podido, que a lo mejor ha tenido sueños y ha decidido no seguirlos por cualquier razón, o que yo qué sé, o que está en otra situación, pero sé seguro que hay más personas como yo, porque me las he encontrado en estos años y porque he leído también vidas, biografías, entrevistas, estoy en contacto con todo lo que encuentro que es vivencial. Y sé que hay gente cargada por un sentimiento de culpa que no solamente no la ayuda, sino que no está fundado en una realidad. Porque no han fallado ellos, ha fallado la ignorancia del mundo en el que vivimos. Ha fallado que aquí no hay referentes para algunos temas. Entonces somos almas que van dando tumbos, esa es la expresión. Hemos ido dando tumbos de aquí para allá, almas perdidas, literalmente. Por eso, Anubis, cuando llegó años después, me dijo, tal como expresé en la clase 1, a ver, alma bonita, si yo soy el que ayuda a los muertos y estoy contigo, ¿por qué será? Porque yo estaba, digamos, en el nivel de conciencia de muchos muertos perdidos. O sea, igual. Yo estaba de algún modo en el lugar, entre comillas, de los muertos. O sea, yo estaba más muerta que viva.
porque estar muerto es, en ese sentido, o sea, desde esa perspectiva, estar muerto es no estar viviendo plenamente. Y tú no puedes estar viviendo a total plenitud si no estás desarrollando tus potenciales innatos, que son los que te hacen encenderte de vida, de pasión y vivir a plenitud. Por eso este tema es tan importante y central también en este canal que trata sobre el tránsito. Porque ¿de qué tránsito estoy tratando de hablar en todas estas clases? Vale, cuesta verlo a corto plazo, se irá viendo en el conjunto y a través del tiempo, pero aquí el tránsito que me interesa, tanto para mí como para los demás, es el tránsito hacia la plenitud de la unión con lo sagrado, hacia la plenitud de la unión con Dios. ¿Sino de qué? O sea, transitar por transitar es tontería. ¿Para qué transitar por transitar? Puedes coger el metro y un tren y ya estás transitando. Hay muchas maneras de transitar. Puedes transitar hacia un foso y darte de cabeza contra el fondo. Pero no es de ese tránsito del que me interesa hablar. O sea, no es eso lo que me interesa facilitar o impulsar a la gente a desear levantarse para vivir ese tránsito. Es el tránsito de volver a la auténtica verdad del ser de cada cual, de reconectar con los dones que nos vienen de Dios, porque entonces es que te llega más la conexión con los ayudantes, con Dios mismo. No porque Dios no está contigo si te equivocas, sino porque somos como esos instrumentos que me decían los ángeles, ¿no? O sea, cuando estás afinado y estás sonando, o sea, es porque estás más conectado. Es decir, la realización de nuestro auténtico potencial está indisolublemente asociada con la conexión más plena, más desbloqueada con lo divino, con lo sagrado, como le queramos llamar. Y ahí pues cumplen un rol los guías, los ayudantes, los emisarios divinos, o sea, los enviados desde el Creador o desde lo que queramos llamar. O sea, ahí cumplen un rol. Vienen a ayudarnos a desarrollar nuestros dones y nuestros potenciales. Y vienen a ayudarnos en última instancia a reunirnos con Dios en la consciencia. O sea, volver a experimentar la cercanía de Dios. Y ese es el tránsito verdaderamente importante, el tránsito que me interesa. En fin, bueno, esto me está quedando muy largo, voy a tener que cortar, porque si no, en fin, tengo que seguir con esta historia, quiero seguir con esta historia, pero no se puede entender de dónde viene este canal si no pongo también un poco en contexto de dónde vengo yo, ya que no estoy dando ni mi nombre ni mi rostro a los medios, por lo menos veis una historia y tenéis un esquema de las vueltas y de los tumbos que dio mi persona en ciertos años, después de haber recibido el gran sueño, lo que dirían los chamanes, el gran sueño de la adolescencia, el sueño. Bueno, que no son solamente los chamanes, ha habido tribus. Hay tribus en diferentes lugares donde se observan los sueños y se sabe que los jóvenes, los adolescentes, incluso a veces los niños, tienen grandes sueños que les indican el camino que han de seguir en la vida. Yo lo había tenido, lo había recordado, pero ya veis. En fin, bueno, pues seguiré.